Seguimos en Perumín 37, acá en Arequipa, cuarto día de Perumín 37. Y hoy tenemos la gratísima visita acá en el set de RCR, Red de Comunicación Regional, de Ana Reate de Vela. Es una reconocida profesora en Economía, es directora general de Administración y Finanzas en la Universidad de San y es doctora también en Administración. Muchas gracias por atender esta invitación. Muy amable, gracias. En primer lugar, me gustaría un primer comentario acerca de la presentación de Julio Velarde en Perumín 37, que ha sido una presentación además por todo lo alto, ¿no? Uno, por el reconocimiento que ha recibido Julio Velarde, pero también por el tema económico mostrado. Claro, habría que separarla en dos partes, ¿no? Claro. La del Julio Velarde, presidente del Banco Central, y la de Julio Velarde, funcionario público, claro, que al parecer ya va dejando el puesto paulatinamente, y creo que nos está dando el tiempo para irnos acostumbrando a un Perú sin Julio Velarde. Yo diría que la primera parte, que más fue conducida por el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, estuvo muy enfocada en temas técnicos, en la parte internacional, cómo está cambiando este tema de la globalización y la antiglobalización que viene mostrando, por ejemplo, países como Estados Unidos. Pero a pesar de estos cambios e incertidumbres globales, yo creo que Julio Velarde, además que es un hombre de edad avanzada y que tiene una historia del Perú económica muy amplia, creo que nos ha transmitido la calma y el sabernos decir que más allá de lo que nosotros vemos en nuestro pequeño mundo, ¿no? El Perú realmente todavía tiene indicadores macro estables y que debemos de continuar y obviamente tomar lo bueno que tenemos por el momento y avanzar. Yo diría que ha sido una presentación con optimismo, ¿no? Que a veces pecamos de concentrarlos en los temas negativos. La visión de él ha sido con bastante optimismo, diría yo, respecto y sobre todo reforzando el potencial que tiene el Perú para el crecimiento. Incluso nos ha remontado a la historia, ¿no? Porque él ha dicho que estamos recordando valores históricos en cuanto a exportaciones. Exactamente, ha dado un dato increíble que creo que todo el auditorio se quedó muy sorprendido, de decirnos que 75 años después estamos recuperando los valores de intercambio que teníamos en los 50s en este momento, con el precio de los minerales y el nivel de exportación tan alto, no tanto por la cantidad, sino por los precios que hoy día se están realizando en el mercado internacional. Pero la gran diferencia y el dato jugoso, digamos, que fue que en ese momento el Perú crecía alrededor de 9% y hoy día con estos mismos valores de intercambio real estábamos creciendo pues entre 3 y 3,5%. Entonces vamos a decir que estamos pasando por un momento favorable, pero fuertemente impulsado por la balanza comercial positiva. Y obviamente tenemos que aprovechar de todas maneras este punto a favor que nosotros tenemos y tratar de apuntalar las otras variables del crecimiento, como la inversión, el propio gasto público, que tiene que ser más rápido y más eficaz, y el consumo, ¿no? Has apuntado un tema bastante interesante, ¿no? El tema de la inversión, ¿no? Y en el Perú no tenemos una inversión de magnitud, sobre todo en el sector minero en los últimos años. No, se habla de los mineros aquí, nos han informado de que más o menos el stock podría estar en 60.000 millones de dólares, pero esos 60.000 millones de dólares para el Perú es una gota en el océano, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que estar hablando de muchas más minas. Y también otra cosa que está caracterizando al sector es que hay muchos proyectos, pero todos son medianos pequeños, ¿no? Entonces el esfuerzo se dispersa en un mundo de medianos pequeños, lo cual no está mal, pero no tenemos grandes proyectos. Ya no existe un Bambas, ya no existe un Quellaveco, ya no existe un Antamina, ¿no? Y más bien ahora están los medianos mineros que están enfrentando, como bien conocemos todos los peruanos, problemas con la pequeña minería, sobre todo la criminal en este caso, ¿no? Ya no le llamamos ni siquiera ilegal, sino ya con criminalidad. Entonces yo diría que es otra configuración de la que de repente veíamos empezando este siglo, donde más bien trabajábamos por grandes proyectos de inversión y ahora estamos dispersos en muchos medianos, pequeños proyectos que hay que apoyar, pero creo que también el Estado debería de darse un tiempo para identificar y ubicar esos grandes proyectos. Y aquí hay el otro tema que siempre se ha discutido y se discute por años, el acompañamiento del Estado. Es correcto. Que se ha perdido. Ha perdido fuerza. Pues yo diría que los grandes cambios en los temas regulatorios, tanto para la parte de energía, para la parte de minería, se dieron en los 90
90 y claramente también en la primera década de este siglo, ¿no? Grandes cambios que permitieron al sector privado avanzar, ¿no? Pero hoy día estamos envueltos en una serie de regulaciones y desconfianzas que permiten que el trabajo no se pueda hacer. Es increíble. Yo ahí creo que hace falta un liderazgo claro para poder unir a las personas. Si alguien o varias o pocas personas tienen un liderazgo claro y te invito a una reunión, tú vendrías, ¿no? Porque es claro el liderazgo y conoces a la persona y sabes cuál es su perfil. Pero en este problema, en este tema, en el que no conocemos a las personas que nos buscan o con las cuales tenemos que interactuar, pues la confianza se exacerba aún más, ¿no? Ahora, otro tema que también tocó el doctor Julio Velarde es cómo se está manejando los recursos públicos, el uso de los recursos públicos que precisamente no llegan precisamente a los sectores donde deberían llegar. Es correcto, yo creo que ese es el mal endémico, ¿no? del Perú. Por ejemplo, leía hace poco, ayer, antes de ayer, estaba leyendo una noticia de la puesta a punto o modernizar los aeropuertos de Rioja, Yurimagua, Chimbote, que diríamos que es la tercera generación de aeropuertos, ¿no? Porque primero fue el aeropuerto de Lima, luego vinieron los aeropuertos regionales como el de Arequipa, el de Iquitos, el de Tarapoto, etcétera, y la segunda línea. Y eso se hicieron hace cerca ya de 2 décadas. Exacto, es lo que te estaba diciendo. Estamos hablando del 2004-05, Así es. ¿no? Y hoy día, recién, en este año, estamos hablando del tercer grupo de aeropuertos de ciudades como Rioja, como Yurimaguas, que tiene un puerto, que tiene una carretera, pero no tiene un aeropuerto. Así es. ¿No? Entonces este concepto logístico se pierde en el tiempo. Yo creo que el Estado se está demorando mucho. Está perdiendo, dejando pasar oportunidades importantísimas. Los años pasan y estamos creciendo con indicadores muy mediocres, ¿no? Pero estamos gastando más de lo que recibimos. Estamos gastando más de lo que recibimos y yo no veo, creo, tal vez podrían haber otros datos, pero el gasto que se hace, tú no lo observas en que el Perú se esté capitalizando. Me refiero de repente quienes nos ven, tú dices, estás recibiendo plata, pero ves que la casa mejora, que ya tienes una refrigeradora nueva, te llenas de activos que te van a ayudar a vivir mejor. En este caso, de repente pues terminas comiendo, no sé, pues mucha comida, pero que no te va a generar nada para el futuro, ¿no? Excepto de repente mucha satisfacción del corto plazo, pero no para el futuro. Entonces yo no veo que en el Perú nos estemos capitalizando, es decir, que tengamos nuevas y buenas carreteras, que tengamos nuevos puertos o aeropuertos. Quitas el puerto de Chancay y en realidad los que están ahí son los de Paita, pero Paita también es del 2004-05, ¿no? El puerto del Callao, el Muelle Sur, Muelle Norte, son del 2004, 2005, 2006. Entonces es como 20 años después, ya las concesiones están a punto de renovarse con los mismos postores. Entonces dices, 20 años después, ¿qué más hemos hecho? Yo creo que el Estado ahí nos hemos perdido un buen 20 años en nuevos activos, ¿no? El otro tema es, ¿cómo es que mejoramos la inversión pública en el Perú? A ver, yo creo que uno de los grandes temas es que si uno quiere tener una carretera, primero tienes que tener el expediente técnico. Si tú quieres tener un puerto, primero tienes que tener el expediente técnico. ¿Qué cosa quieren los políticos? ¿Quieres inaugurar una carretera, pero sin hacer el expediente técnico, o demorarte lo menos posible en el expediente técnico? Entonces yo creo que la gran dolencia que tiene el país es que no tenemos el famoso banco de proyectos. Y a los políticos normalmente no les gusta invertir en proyectos porque no inauguras nada, ¿no? Deberíamos de repente premiar también con fotografías o entrevistas a aquellos gobiernos regionales o municipales o el gobierno nacional que nos mostrara un banco de proyectos, perfiles de proyectos, banco de proyectos, que luego esos buenos perfiles se puedan convertir en obras. Entonces, cuando decimos hemos perdido efectividad en las inversiones, voltéate a ver cuántos proyectos en file, en expediente, ¿no? Se han realizado. Entonces, cuando llegue el nuevo presidente o presidenta el próximo año, se volteará y dirá, a ver, ¿qué hago o qué voy a inaugurar? Claro, lo que vaya a dejar la actual presidenta.
Pero tú dices, sí, pero a ver, ¿qué otros proyectos nos ponemos a hacer? Y probablemente nos encontremos con que hay muy pocos expedientes técnicos que se puedan ejecutar. Entonces yo diría que ese es un problema que se repite y se repite. Y eso tiene que ver también con el perfil profesional que se encuentran en la región. Así es, porque para hacer proyectos y entender los proyectos tienes que tener el capital humano que lo pueda comprender y hacer rápido y bien. No es hacer rápido porque sí. Y yo creo que muchas veces el sector público descansa en los, entre comillas, voy a decir, asesores privados que viven de las consultorías, ¿cierto? Yo también soy consultor, no hay problema, pero el tema es cuando esto se te vuelve un modus operandi, ¿no es cierto? En el que, ok, hay que hacer tal cosa, contrata un consultor, hay que hacer tal cosa, contrata un consultor, contrata un consultor. Entonces, ¿para qué está el funcionario público que también tiene una responsabilidad? Entonces, yo creo que muchas veces el conocimiento no necesariamente se queda dentro de la propia organización, además de que podemos hablar de los sueldos o de la propia corrupción, es verdad, pero yo diría que hemos diseñado un esquema en el que el conocimiento está fuera en personas que no necesariamente les interesa que se realice tal o cual cosa. O sea, los intereses pueden ser diferentes, ¿no? Y estamos en un momento donde prima la informalidad. Prima la informalidad, prima las cosas sin... ¿cómo puedo decir? Tú y yo podemos hacer un contrato para hacer un expediente técnico, una consultoría, pero a ti te interesa una cosa y a mí me interesa otra. Entonces ese alineamiento de intereses es, ¿yo qué quiero? Ay, el contrato y que me paguen. ¿El otro qué debe hacer? Yo quiero un buen expediente para hacer una buena obra. Pero a veces esos intereses no conversan y al final terminas gastando el dinero en cosas que no son eficientes, eficaces, y al final terminas con poblaciones como las de Santa Rosa, que no reciben nada y que viven al margen de la economía peruana, ¿cierto? Y que nos acordamos de ellas cada vez que hay un problema. No te pido una opinión política, pero estamos bastante inestabilidad en el país. ¿Cómo ingresamos al próximo año en la economía, entendiendo que es un año electoral y entendiendo además que tenemos muchos retos por definir, ¿no? Mira, yo creo que ¿qué le queda al Perú? Su política monetaria, y regresando a la presentación de Julio Velarde en la mañana, ¿no? Yo diría que lo que define al Perú hoy día en economía es su extraordinaria política monetaria. La política fiscal, que para mí era la piedra angular de verdad de la macroeconomía peruana en los últimos 30 años, está un poquito, no está grave, pero bueno, por lo menos hay que ponerle atención. Yo diría que para el siguiente gobierno lo que primero que debería de transmitir es confianza. Confianza, ¿no? Confianza en que se está rodeando de, por lo menos la más cercana, llámese los ministros, llámese los puestos claves dentro de la organización, que digas tú, realmente este presidente o esta presidenta se ha encargado de escoger lo mejor, porque también hay que ver los sueldos, etcétera, pero se ha esforzado en escoger un equipo que no busca defenderla o defenderlo, sino que busca técnicos que de verdad lo acompañen en objetivos que son supremos, que es invertir por el país, trabajar para el país, ¿no? Ana Arrate, muy reconocido por esta conversación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amables. Conversábamos con Ana Arrate Ibel, ella es una reconocida economista, es directora general de Administración y Finanzas en la Universidad de San y además es un doctorado en Administración. Y nosotros seguimos en Perumín 37, siempre con coordinación técnica y periodística de Sofía Nakamoto, conjuntamente con María Pilar Castillo Vázquez. Adelante ustedes en estudio.